Bueno, muy buenas tardes. Para nosotros es un enorme placer esta actividad que se trata sobre un ingeniero que realmente hizo historia, pero que lamentablemente, como todos los ingenieros, no ha tenido muy buena prensa y aún nosotros mismos, los profesionales de la ingeniería, ignoramos muchos aspectos de su obra, ni hablar de su vida. Así que les doy la bienvenida y les comento que esta actividad está enmarcada en lo que la facultad creó hace 30 años, que se llama la Cátedra Libre Italia. Es un espacio concebido para alojar actividades académicas y propiciar el encuentro entre la comunidad tecnológica y la comunidad italiana, que tiene muchas raíces en Bahía Blanca. En este momento tenemos presente al presidente y las autoridades del Centro Calabrés, que como la Cátedra Libre Italia están cumpliendo 30 años. Entonces decidimos en conjunto, porque ellos fueron también fundadores hace 30 años del Centro Calabrés y de la Cátedra Libre Italia de la facultad, con lo cual decidimos hacer, en conmemoración de estos 2 aniversarios, una actividad en común. Esta actividad sobre el ingeniero Luigi, por supuesto, tiene mucho que ver con la ingeniería y también con la italianidad, así que por eso estamos juntos en esto. Agradecemos especialmente al capitán Gustavo Ticosi, actual jefe de la base naval de Puerto Belgrano, que prestó su colaboración para darnos esta charla, porque ustedes van a ver ahora qué interesante, qué impacto local y regional tienen las obras que hizo Luigi y cómo hace 100 años pudieron localizar un lugar apropiado para lo que fue en su momento la mayor base naval de Latinoamérica, prácticamente. No creo si estoy mintiendo, tal vez ahora ya algún país nos haya superado, Brasil por ejemplo, tendrá alguna, pero fue una obra extraordinaria, hecha en el barro, con los cangrejos, llevando cargas con animales, también con personas, ¿no? Pero los que hacían fuerza eran los animales de carga y lograron construir, ustedes van a ver en las filminas que va a pasar el capitán, obras que hoy con la maquinaria actual sería todo un problema construir. Así que me alegro que tengamos alumnos de ingeniería, seguramente van a seguir llegando, pero bueno, mientras tanto, por respeto a los puntuales, vamos a comenzar. Muchísimas gracias, capitán, y quedamos en escucha. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar presentes en este momento. En primer lugar, quiero agradecer a esta casa de estudios la oportunidad que me da de venir a charlar un ratito con ustedes, sobre todo en la persona del decano. Muchas gracias. Esto de ningún modo pretende ser una disertación, es más que nada contarles lo que nosotros conocemos y lo que sabemos de la base naval Puerto Belgrano, por haber vivido en ella y desarrollado nuestra profesión durante muchos años en la base naval. Yo soy el jefe de la base naval, desde hace 4 años que cumplo funciones. Los primeros 2 años fui subjefe de base y ahora estos últimos 2 años soy el jefe de la base naval. Me acompaña en esta oportunidad y le agradezco la compañía al licenciado Luciano Izarra, que es el responsable del Departamento de Estudios Históricos de la base naval Puerto Belgrano. La base naval Puerto Belgrano no se llamó siempre así, en su origen se la conoció y se la llamó simplemente como Puerto Militar. 30 años después de su creación pasaría a llamarse Base Naval Puerto Belgrano, según algunas teorías en homenaje directo al general Belgrano, pero según otras teorías en reconocimiento al bergantín Belgrano. El bergantín Belgrano era un velero muy pequeño que fue la embarcación que durante la primera mitad del siglo XIX hizo las primeras exploraciones y reconocimientos hidrográficos en la ría de Bahía Blanca. La base naval Puerto Belgrano tiene al día de hoy una antigüedad de 123 años. La ubicación geográfica todos la deben conocer, estamos en la ría de Bahía Blanca,
a unas 15 millas náuticas del complejo portuario de Ingeniero White. Esta es la ubicación nuestra. Ingeniero White nos separan 15 millas náuticas por mar o aproximadamente 30 kilómetros por tierra. La base naval tiene una extensión de 18.600 hectáreas y estamos adyacentes a la base de infantería de marina Baterías, que tiene 4.500 hectáreas, y pegaditos a la ciudad de Punta Alta, de la cual nos separa un límite físico que es una reja metálica, y diversos puestos de guardia militar que son los que controlan la seguridad de acceso a la base naval. Si vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de la base naval Puerto Belgrano, tenemos que remitirnos a la situación geopolítica de la República Argentina en las últimas décadas del siglo XIX. Hablamos de los años 1880-1890, en la cual lo que era el poder político y económico de nuestro país estaba totalmente concentrado en lo que era la ciudad de Buenos Aires y Puerto de Buenos Aires. La situación en cuanto a los países vecinos era bastante inestable. Había finalizado pocos años atrás la guerra de la Triple Alianza. Chile tenía relaciones diplomáticas y militares también muy malas con Bolivia, con Perú. La Patagonia Argentina estaba prácticamente despoblada, era una región totalmente desértica. La única población era Bahía Blanca, que en esos momentos transcurrían sus últimos años de fortaleza protectora y comenzaba a ser un poblado muy chiquito. Su población era solamente de unos 2.000 habitantes. En esos momentos una generación de hombres y mujeres, civiles, políticos y militares también, veían la necesidad estratégica de llevar presencia a la Patagonia. Y ahí surgen dos apellidos muy importantes, dos nombres muy importantes para lo que es la historia del puerto militar. En primer lugar, el capitán de navío Félix Dufour. Félix Dufour, en los principios de los años 1890, con la jerarquía solamente de teniente, es decir, era una persona muy joven, de la edad de los estudiantes que están aquí presentes. Él vio la necesidad estratégica de que los buques de la escuadra de mar, que en ese momento era una escuadra de río que tenía su apostadero en la ciudad de Buenos Aires, debían proyectarse al mar. Y entonces él veía la necesidad de instalar un puerto militar en algún lugar de la Patagonia Argentina, como para hacer presencia de fuerza militar y evitar las ambiciones, porque así lo era, las ambiciones de expansión de otros países. Dufour durante mucho tiempo hizo los estudios necesarios para tratar de encontrar la mejor localización del puerto militar. Y luego de un tiempo determinó que por condiciones estratégicas en cuanto a su ubicación, su cercanía a líneas de comunicación, a centros poblados, por profundidad de aguas, por reparo de vientos, él determinó que la mejor ubicación era la ría de Bahía Blanca. Una vez hecho esto, inició las gestiones, tanto militares como políticas, para instalar esa idea. Y es así que la idea le llegó al presidente de la Nación, en ese entonces era el presidente Uriburu, y lo convencieron de que realmente era necesario construir un puerto militar en la Patagonia y que el lugar elegido debía ser la ría de Bahía Blanca. Sí. Es así como entonces se inician contactos con el Reino de Italia. En esa época, estamos hablando del año 1895, las relaciones diplomáticas de Argentina con Italia eran muy buenas y se le solicita al rey de Italia, que era Humberto I, que designe a su mejor ingeniero de puertos para que venga a la Argentina y construya el puerto militar. El elegido es el ingeniero Luis Luigi. En ese momento Luigi era un joven ingeniero de 40 años, había nacido en la ciudad de Génova, y ya se había destacado en Italia por haber participado en el proyecto, dirección y construcción de los principales puertos de la República de Italia, pero también además había participado en la construcción de puertos en otros países de Europa e inclusive en África. En el año 1896, Luigi, enviado por el rey de Italia, arriba a nuestro país, acompañado de su equipo de trabajo, que acá lo podemos ver en esta foto acompañándolo, y inmediatamente arribado toma contacto con el capitán Dufour
y comienza a revisar el estudio, la tesis de Dufour. Y se da cuenta que realmente Dufour estaba en lo correcto. El mejor lugar en ese momento en la Patagonia Argentina para instalar un puerto militar era la ría de Bahía Blanca. Es así que Luigi es designado por el gobierno argentino como director de obras del puerto militar. Acá lo vemos acompañado, este es Luigi, lo vemos acompañado del ingeniero Huergo. El ingeniero Huergo era uno de los dos ingenieros más destacados que tenía la República Argentina en ese momento. Uno era Huergo, el otro era el ingeniero Madero. El ingeniero Huergo es designado inspector de obras por parte de la República Argentina. Realmente el desafío que tenía Luigi era enorme. En esa época, en esta región del país, estaba totalmente deshabitada. Como les decía, Bahía Blanca hacía muy poquitos años que dejaba de ser fortaleza y comenzaba a ser una población, no tenía más de 2.000 habitantes. Era todo arena, un páramo, no había vegetación, costaba mucho conseguir agua dulce. Realmente el desafío de Luigi era poco menos que una epopeya. Las instrucciones que recibió Luigi se pueden resumir en esta frase que está copiada textualmente, que dice lo siguiente: las obras de Luigi debían ser proyectadas, estructuradas y ejecutadas con previsiones del futuro, de modo tal que nunca debía rehacerse, deshacerse o modificarse lo que se hubiera hecho precedentemente. Y les puedo asegurar que Luigi cumplió al pie de la letra esta misión. Hoy día, 123 años después, todavía la obra de Luigi sigue en pie, sigue intacta y les puedo asegurar que todavía sigue siendo operativa. Luigi pensó el puerto de la siguiente forma. Como les dije antes, cuando llegó acá no había nada, ni siquiera dónde vivir. De hecho, los primeros meses, tanto Luigi como sus hombres vivieron en carpas, con las temperaturas extremas del verano y del invierno. Inclusive hay una anécdota que lo pinta a Luigi de cuerpo entero. Luigi era director de obras. El gobierno argentino le ofreció vivir cómodamente en Buenos Aires y viajar esporádicamente acá a la zona para supervisar las obras. Luigi se negó a eso. Luigi dijo que él, como inspector de obras, tenía que estar junto a sus hombres. Y vivió en carpas, pasando frío y calor junto a sus hombres. Cuando Luigi llegó acá, no vino solo, vino acompañado de ingenieros italianos y de unos aproximadamente 300 operarios italianos, que se convirtieron con el tiempo en inmigrantes y dieron origen a la colonia inmigratoria italiana que tenemos en esta zona. Rápidamente se le agregaron criollos y llegó a tener bajo sus órdenes un grupo de trabajo de unas 3.000 personas, cuando en Bahía Blanca había solamente 2.000 habitantes. Luigi pensó el diseño del puerto de la siguiente forma. Primero un fondeadero, donde los buques debían establecer su maniobra de fondeo, desarrollar el canal, las maniobras de dragado, balizamiento, luego el desarrollo de los muelles de amarre que darían formato a la dársena. Consecutivo a los muelles, la construcción de los diques, que realmente ustedes van a ver que es una obra titánica. Y alrededor de los diques venían los talleres de reparaciones, los depósitos para abastecimientos y luego, por fuera de ese anillo, las construcciones para dar comodidad y habitabilidad al personal de las tripulaciones de los buques y a los obreros que trabajaban en mantenimiento y reparaciones. Esto les permite a ustedes tomar una dimensión con los elementos de la época, con las herramientas de la época, realmente lo titánica que fue la tarea que tuvo que llevar adelante el ingeniero Luigi. Ese es un buzo que está inspeccionando el anclaje de los pilotes en el fondo del mar. Sí. ¿Perdón? No lo sé, ¿vos lo sabés? ¿La madera? Lo que es, todo lo que es piedra, se usaban las canteras, tanto de Sierra de la Ventana como de Tandil. Y lo que es madera, mucho venía de importación, de afuera. Sí, sí, y sobre todo lo que es madera dura, hasta que después empezó a caer más madera del norte, que en primera instancia venía de Europa.
Detenete acá. Fíjense que si fue realmente formidable lo que le demandó el ingeniero Luigi a su gente la construcción de los muelles, mucho más aún lo fue la construcción de los diques. Realmente el movimiento de tierras y las excavaciones que tuvieron que hacer en ese momento fueron descomunales. Lo que ven a partir de ahora son imágenes justamente de las excavaciones para construir los diques. Acá ya los diques comienzan a tomar forma, ya se aprecian con mejor grado las paredes laterales de los diques. Ese edificio que se ve ahí es la casa de bombas. Se llama casa de bombas a la estación donde se encuentran la maquinaria que hace el achique del agua, el vaciado del dique. Este es el dique número 1. Luigi construyó 2 diques. Dique 1 más chico, dique 2 más grande. Luigi estaba presente en el país cuando se inauguró el dique 2. Ya cuando se inauguró el dique 1, Luigi había partido, pero estaba prácticamente próximo a finalizarse. Ahí está trabajando en el basamento del dique. Esas son las compuertas de clausura del dique. Es la construcción de las compuertas. Esa es una inspección de obras. Ese es el dique número 1 ya próximo a inaugurarse. Esa foto es del año 1901, el dique número 1 fue inaugurado en 1902. Esa es la casa de bombas ya en estado de construcción bastante avanzado. Esas son las bombas de achique de los diques. Maquinarias a vapor en ese momento, hoy son eléctricas. Ese es el acorazado San Martín en su primera maniobra de ingreso al dique número 1. En enero de 1902 se hizo la primera entrada de un buque al dique número 1, que fue el acorazado San Martín. En marzo del mismo año, el acorazado Garibaldi, con el propio presidente de la Nación a bordo, inauguró oficialmente las obras del puerto militar. Ese es el dique número 2, de mayor tamaño que el número 1, también ya próximo a finalizar. Y esa es la ceremonia del año 1917 de la primera inundación del dique número 2. Luigi partió de la Argentina en 1916, ¿fue, no? 16. Torre de señales, 1901. En esa época las comunicaciones con los buques eran por banderas, no había otra forma de comunicarse. Como todavía no estaban construidos los muelles, los buques fondeaban a una distancia de la costa. Entonces se decidió construir una edificación que se la denominó Torre de Señales en el punto más elevado de la zona para transmitirle órdenes o directivas a los buques mediante banderolas. Ese es el edificio de la Torre de Señales ya finalizado. Este edificio se mantiene en pie todavía al día de hoy en idénticas condiciones a las cuales las construyó Luigi. Ese es el puerto militar en la década del 40. Como les dije antes, en el año 1923 se cambió el nombre de puerto militar por el de Puerto Belgrano. La de la Torre de Señales. El edificio de la Torre de Señales fue un edificio multipropósito, si bien el nombre lo dice, Torre de Señales para la comunicación con los barcos que entraban y salían de la ría. Después también fue, como pueden ver, tenía en la torre los relojes, que eran relojes patrón, eran los que marcaban justamente las horas de trabajo, tanto en la zona de muelle como en la zona de las obras del puerto. Hoy en día si van a ver que la arboleda, lo que son los eucaliptus, tapan prácticamente la visión para poder ver el edificio. En ese momento era nada más que zona de médanos y salitre. Lo más alto que había era Piquillín o Chañar, más alto que eso no había. Así que ese edificio está construido en la zona más alta del sitio geográfico Punta Alta.
y tiene en su interior también, en la parte de abajo, lo que es aguacorrientes. La planta baja tenía 2 tanques gigantes que hacían de reservorio del agua y que a su vez, por estar en la zona más alta, usaba la altura natural del terreno para dar la presión a las cañerías. Así que bueno, y después durante los años siguió cambiando de acuerdo a las necesidades tecnológicas que iba requiriendo la Armada o la escuadra, fue cambiando su funcionamiento, pero en su origen era multipropósito con varias funciones, e inclusive con los años llegó a ser parte también de lo que era el taller de óptica, el primer lugar de trabajo. Del genio de Luigi, porque realmente Luigi era un genio, habría muchos aspectos para destacar, pero yo quiero destacar 2 aspectos fundamentales. En primer lugar, Luigi tuvo que pensar en todo. Como les dije antes, cuando Luigi llegó acá no había nada. O sea, no era solamente construir, sino también que tuvo que pensar en forestar, tuvo que pensar en el agua, tuvo que pensar en las viviendas para los obreros, tuvo que pensar en las comodidades, tuvo que pensar en la asistencia sanitaria, tuvo que pensar en el bienestar, en el culto. O sea, la obra de él fue realmente integral en todo sentido. Ese es un aspecto a destacar. Y el otro aspecto es realmente la calidad del trabajo de Luigi. Y como les dije antes, la calidad del trabajo de Luigi lo pone de manifiesto que 123 años después todavía su obra se mantiene en pie y se sigue usando como él lo pensó originalmente. Retrocede, por favor. Anterior. No, anterior. Esta es la base naval Puerto Belgrano, que se divide en 2 zonas. Una zona se la conoce como zona común, la otra se la conoce como zona reservada. La zona reservada actualmente es la dársena de amarre de las unidades operativas y donde están los diques y los talleres de reparaciones y mantenimiento. La zona común, que es la más amplia, es aquella que Luigi pensó para apoyo, bienestar y comodidad tanto del personal de las tripulaciones como del personal civil que trabaja en el mantenimiento de los buques. Como les dije antes, cuando Luigi vino acá, nada estaba hecho, todo estaba por hacer. Entonces él pensó el puerto militar al estilo europeo de esa época. Es decir, lo desarrolló como una, podríamos decir hoy, ciudad militar. Es decir, no era un puerto exclusivamente militar en el cual solamente abarraban los buques y se los reparaban, sino que también él pensó en todas las instalaciones complementarias para dar bienestar y apoyo a toda la gente, tanto civiles como militares, que estaban trabajando aquí. Esa es la zona reservada como se la ve en el día de hoy, donde están amarradas nuestras unidades, buques logísticos, destructores, corbetas, petroleros, embarcaciones de sostén y apoyo. Esta es la dársena, el antepuerto con las escolleras de abrigo y el canal de acceso. Acá están los diques, este es el dique número 2 y este es el dique número 1. Y alrededor de la dársena están todas las instalaciones para reparaciones y depósitos para abastecimientos. En el puerto militar hoy tienen asiento lo que nosotros conocemos como flota de mar, que está compuesta por destructores, corbetas, transporte rápido, buques logísticos, avisos antárticos, buques multipropósito y otras embarcaciones menores para apoyo y sostén. Esa es una imagen de época de los talleres generales, que son los que están próximos a la dársena. Hay talleres para todo tipo de reparaciones que se efectúan en los buques, electricidad, electrónica, armas, carpintería, montaje, mecánica, fundición. Esa es una foto de época del personal civil entrando y saliendo a la zona de talleres. Esa es una vista actual del taller de mecánica, que está en la cabecera del dique número 1. Este es el dique número... La siguiente. Este es el dique número 1, las grúas de servicio a los diques y los talleres que rodean a los diques. Ahí vemos claramente dique número 1 que está en seco, dique número 2 inundado y ya en maniobra con remolcadores para el ingreso de un buque. Un poquito atrás. Esta es la casa de bombas.
Estos son los edificios de jefatura y dirección de lo que es el arsenal. Talleres, todo talleres de reparaciones y mantenimiento. Ese es el dique número 1, es un poco más chico que el dique número 2. Tiene la particularidad que se lo puede seccionar, es decir, pueden alojar simultáneamente 1, 2 o 3 embarcaciones simultáneas. Y el dique número 2 de mucho mayor tamaño para el ingreso de embarcaciones de mayor porte. En este caso es un buque petrolero logístico de la Armada. Acá podemos ver rápidamente las capacidades de los diques. Fragata Libertad, una corbeta, un aviso, un buque antártico, fragata Libertad y un buque mercante. Y estas son las capacidades de los talleres. Tienen capacidad para fundición, para maniobra, para reparaciones de los cascos, de hélices. Acá están pintando la fragata Libertad. Esta es una reparación de una línea de eje. Esto es un cubo de hélice que es el que le da movimiento a las palas de las hélices. Esta es una hélice de embarcación menor. Y ahora pasamos un poquito a ver lo que es la zona común, que es lo que Luigi pensó como la parte ciudad del complejo portuario. La base naval, de hecho Luigi lo empezó a construir en el año 1905, creo. ¿1905 fue? El Hospital Naval. 1905 empezó a construir el Hospital Naval. Estas son fotos del hospital en el día de hoy. Es un hospital de alta complejidad que está destinado tanto a la atención médica y hospitalaria del personal militar y civil y sus familias que trabajan en la base naval Puerto Belgrano. Una vista aérea del hospital. La Escuela de Oficiales. La Armada Argentina tiene 2 institutos que son institutos de ingreso a la Armada, donde los jóvenes civiles ingresan a la Armada. Para el caso de oficiales se encuentra en Río Santiago, muy cerquita de La Plata. Para el caso de suboficiales está en Puerto Belgrano, que es la Escuela de Suboficiales. Esta Escuela de Oficiales no es una escuela de ingreso, sino que es una escuela de capacitación, donde se hacen cursos específicos para determinadas orientaciones, como puede ser comunicaciones, armas, electricidad, máquinas. Esa es la Escuela de Suboficiales, donde los chicos que terminan el secundario deciden ingresar a la Armada con la jerarquía de suboficiales. Esa es una escuela para cursos eminentemente tácticos y operativos para el personal militar. Estos son los barrios militares que pensó Luigi para alojamiento del personal y sus familias. Y también hay alojamientos para aquellos miembros de las tripulaciones que no deciden vivir con sus familias y quieren venir solos. Entonces se construyó una casa de oficiales, una casa de suboficiales, que es únicamente para el personal que decide no trasladar a la familia. También Luigi pensó en la necesidad de un hotel. Este es el Hotel Puerto Belgrano, construido en el año 1933. Esa es otra vista del hotel. Frente al hotel está la Plaza Juncal, donde está el monumento al almirante Brown, que es nuestro máximo héroe naval. Esa es la ceremonia del aniversario del fallecimiento del almirante Brown, y esa plaza es el punto neurálgico de la base naval. Tenemos un correo, una oficina de correos, un registro civil. Esa es la antigua estación del Ferrocarril Sur, que con los años, cuando el ferrocarril dejó de llegar a la base de Puerto Belgrano, fue convertido en museo naval. Esa es una vista actual de la torre de señales. Como le decía, la torre de señales se mantiene hoy en las mismas condiciones en las cuales fue construida hace 120 años. Esa es una vista aérea muy bonita de la ría de Bahía Blanca, de la dársena y de la torre de señales. Tenemos un periódico, ustedes pueden ver ahí cómo fue evolucionando. Primero el clásico periódico en blanco y negro, luego en colores, y actualmente tenemos una revista que sale mensualmente y un periódico digital. Y un campo deportivo para actividades de esparcimiento y también de mantenimiento físico.
En la Armada Argentina hay libertad de cultos, pero al culto que se le da mayor importancia es a la religión católica, por eso tenemos una iglesia de estilo gótico muy bonita. Y además hay una gran cantidad de establecimientos educativos de todo nivel. Dos de ellos dependen directamente de la base naval Puerto Belgrano, que son el Jardín Maternal, la siguiente, y la Escuela Especial. Estos dos establecimientos, que dependen de la base naval, están dedicados para aquel personal, tanto militar como civil, que en sus horas de trabajo necesita a sus pequeños dejarlos al cuidado de maestras especializadas. Además de estos dos establecimientos, en la base naval hay jardines de infantes y escuelas de nivel primario y secundario que están dentro de la base naval, pero dependen del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un salón de actos que funciona como sala de conferencias y como cine eventualmente. Y esa es la plazoleta Punta Alta, es uno de los lugares más elevados. Yo le voy a dar la palabra a Luciano para que cuente un poquito lo que es la historia de esa plazoleta. La ciudad de Punta Alta tomó el nombre justamente de la plazoleta Punta Alta. En ese momento era el lugar más elevado de la zona. Y tiene la particularidad de que Darwin comenzó a desarrollar su teoría de la evolución en ese lugar. Quisiera cerrar este momento con una reflexión que es totalmente personal, que es la siguiente. Ustedes habrán podido ver que realmente la obra del ingeniero Luigi fue una verdadera epopeya. Eso nos hace dar cuenta que nuestro país alguna vez fue una república grande, una república importante. En las últimas décadas los vaivenes que debemos sufrir nos han alejado mucho de eso. Pero yo les quisiera dejar a ustedes, que son más jóvenes, la esperanza de que con esfuerzo, con sacrificio y con intelecto podemos volver a ser una república grande. Hombres como Luigi nos lo están demostrando.